Este es el segundo capítulo de una saga que comenzamos con el vídeo de la ontología, en el cual trato de dar respuesta a la pregunta ¿qué le falta a la filosofía del hombre libre para ser considerada una filosofía como tal? Viene de un directo que mantuve con Hellfish, el único que mantuve con un 3.0, en el cual él me decía que para ser considerado válido el informe de la OCDE en el cual arrojaba una disminución de la hipergamia educativa, antes habría que estudiarlo y analizarlo para ver si era correcto. Una actitud extraordinaria y que debería ser aplicado a todos los informes que presentamos, porque esa es una prueba de que este intento de filosofía ya contaría con una epistemología propia, sin la cual ninguna filosofía puede salir adelante. Intro y explicamos por qué. Ahora, más que nunca, no vale cualquier información. No es suficiente con haberla leído en algún sitio de internet, haberla visto en un periódico, que nos la haya comentado una persona de nuestra confianza, por mucha fe que tengamos en la fiabilidad de esas fuentes. Muchos avatares pueden ocurrir desde que el autor o los autores obtuvieron las conclusiones hasta que esa información llegó al público en general. Ahora más que nunca, tenemos que hacernos como mínimo 3 preguntas. ¿Qué medio la publicó en primer lugar? ¿Qué métodos se utilizaron para obtener dicha información? ¿Qué ficha técnica nos incluye el informe para saber cómo se llevaron a cabo esos métodos? Estas preguntas y varias más las ha formulado y también intenta responderlas una rama de la filosofía que en griego vendría a ser algo así como el estudio del conocimiento, la epistemología. En el vídeo Un mercado que no funciona formulaba demasiadas objeciones como para considerar al estudio de Bryan como una fuente fiable. Estas objeciones eran: el estudio no fue revisado por alguien que se juegue su prestigio o su dinero o algo similar. El autor no firma con nombre y apellido. La muestra era muy pequeña, además poco representativa, y el cuestionario era autocompletado, en principio el menos fiable de todos. Pese a todo esto, el estudio se cita y se comparte dentro de la comunidad como una verdad revelada, poco menos. Pero existe otro caso aún más sangrante y también tenido y repetido una y otra vez como una verdad absolutamente revelada. Es la publicación del periódico español 20 Minutos, según la cual el 80% de las mujeres españolas entre 26 y 35 años no saldrían con un desempleado. Bien, en este caso no es que tengamos una investigación deficiente, con lagunas, poco fiable. Es que no tenemos investigación alguna. En el anterior vídeo de esta serie, un navegante me indicaba en la caja de comentarios que la ontología de este intento de filosofía siempre se moverá en el terreno de las ciencias sociales, por lo tanto siempre hablaremos de porcentajes, de encuestas, de estadísticas, y cuando hablamos de estadísticas hay un dato que tiene una importancia enorme y que siempre debe aparecer, y es la ficha técnica. Cuando vamos al artículo en sí, vemos que da 2 datos de los 8 o 9 que debería tener cualquier estudio sociológico para ser considerado correcto. Vemos que se ha realizado en una población de 2.500 personas, lo cual no está mal. No vendría tampoco mal que dijera cuántos hombres y cuántas mujeres y las edades, porque después las menciona en el artículo, pero no pasa nada. Y nos da simplemente la empresa que lo hizo. Cuando pinchamos en el vínculo para ir a ver qué hay, la investigación, ni siquiera aparece un resumen o un abstract con algunos datos. Nos lleva directamente a un portal de citas. Por no saber, no podemos saber ni siquiera la pregunta que se hizo, porque muchas veces la pregunta contiene un sesgo como tal, como ya pasó con aquel que concluía que el 90% de las mujeres habían sido acosadas en el trabajo, cuando se consideraba acoso tanto la insistencia prolongada como haber sido invitadas una vez
a tomar un café o cosa similar. Pero es que tampoco tenemos el margen de error y el intervalo de confianza para ver si hay algún tipo de sesgo. El sesgo no se puede solventar, no se puede compensar, no se puede minimizar, pero se puede saber si existe o no existe teniendo el margen de error y el intervalo de confianza. Ninguno de estos datos aparece. Tampoco la fecha, tampoco la forma de hacer las entrevistas, nada de esto aparece. Por lo tanto, se trata de un acto de fe pensar si esta información es válida o no, porque no tenemos nada. No es imposible que este no estudio, porque no hay nada que podamos ver, sea una técnica de marketing para atraer visitas y compartir y etcétera, etcétera, etcétera. No debemos olvidar que este estudio se ha puesto en los principios fundamentales como una de esas fuentes que tiene tendencia a perdurar, cuando no es una fuente, cuando no hay nada detrás de ella. Vamos a compararla ahora con un estudio sociológicamente correcto. Nos vamos al Centro de Investigaciones Sociológicas de España, antes de estar dirigido por José Félix Tezanos. En concreto al barómetro de diciembre de 2013, que para la profesión periodística española fue un mazazo terrible a su reputación. En él tenemos, por una parte, los resultados, y por otra, la ficha técnica, tan importante o más que los resultados. En ella podemos leer el tamaño de la muestra y la forma de realizar la encuesta. También nos indica si se ha realizado algún tipo de ponderación o no. Y al final de la ficha, la fecha de realización y el error muestral con su margen de error y su intervalo de confianza. Además, si nos vamos a los resultados, podemos ver la pregunta que se formuló y las opciones que se le dieron al encuestado, para que podamos valorar nosotros mismos si contenía algún tipo de sesgo o no. Ahora, la tercera pregunta formulada al principio. ¿Qué medio publicó la información en primer lugar? En la conferencia que podéis ver en pantalla, Daniel Fernández explica el trabajo realizado por los editores antes de sacar sus obras a la venta, puliendo defectos, pidiendo a los autores añadir información o interviniendo para cambiar fragmentos. Por la sencilla razón de que se juegan su prestigio. El prestigio se gana con dificultad, pero se pierde con mucha facilidad. Las revistas científicas son mucho más exigentes aún. Han creado la figura del árbitro, el referee, que indica lo que se debe añadir, lo que se debe quitar, qué fuentes utilizar, prolongando la publicación del paper meses. Aquí es necesario indicar una diferencia que no se suele oír en este intento de filosofía. La distinción entre un paper y una letter. El paper es un trabajo acabado no demasiado largo, de unas 15 o 20 páginas, con los resultados de una investigación, una revisión de un trabajo anterior, una recopilación de investigaciones existentes. Por su parte, la letter es una ampliación, una corrección, una matización de un paper ya existente. Los dos pueden o deben estar supervisados por un editor, referee o consejo editorial que impida o debería impedir publicar cualquier cosa. Se han hecho estudios y han demostrado que no son ni mucho menos infalibles, pero al menos las obras con este respaldo siempre tenderán a ser más fiables que las autopublicadas. Contar con un editor, un sello editorial, tampoco es garantía de nada. Existen obras publicadas por editoriales que citan como fuente a la Wikipedia. La Wikipedia, es decir, una obra autopublicada. Pero en honor a la verdad, hay que decir que la epistemología de Wikipedia ha ido abriéndose cierto espacio y ganándose cierto respeto. Así, por ejemplo, después de muchas discusiones, muchas encuestas, muchas votaciones, los blogs no son considerados material citable, salvo que sean hechas por una eminencia. Tampoco los vídeos los puede editar cualquiera, tiene que ser un editor de Wikipedia con cierto reconocimiento, y aún así, cualquier vídeo no vale. Esto ha conseguido que sitios como por ejemplo Spotify exijan a sus artistas que si quieren publicar su biografía, primero debe estar en Wikipedia.
A fecha de escribirse estas líneas, la filosofía del hombre libre no tenía ninguno de esos problemas, porque se publicaba un vídeo y todo eran parabienes, todo eran alabanzas, y si había alguna crítica se le tachaba de echar mierda, de infiltrado o cualquier otro insulto para que se callara. Lo importante era dejar en mal lugar a la mujer. Pero si queremos conseguir que esto llegue algún día a algo parecido a una filosofía, será necesaria desarrollar nuestra propia epistemología, nuestra forma de llegar al conocimiento. Por eso son tan vacuos los vídeos sobre salseo que hablan de las intenciones o presuntas intenciones que tuvo este y aquel, y tan importantes los vídeos con críticas.